El historiador Jaime Eyzaguirre nació en 1908 y falleció prematuramente en 1968, cuando fue atropellado en torno a las fiestas patrias de ese año. Escribió numerosos artículos y libros. Hizo clases durante décadas en la Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Chile. Perteneció a variadas instituciones, fundó revistas y formó alumnos. Desde el punto de vista personal y doctrinal, su influencia se extendió ampliamente a través de discípulos, escritos y una forma de ver la vida y la historia que provocaron interés, despertaron entusiasmo y trascendieron su existencia. Si bien había comenzado a mostrar intereses tempranos por la historia, incluso desde la etapa escolar, no cabe duda que la década de 1930 significó una etapa fundamental en su vida. Fue entonces cuando emergió el historiador y el intelectual católico, el joven inteligente y comprometido, con gran capacidad de promoción de proyectos culturales, con una fe profunda y viva, tan chileno como hispano y con una vocación social que tenía sus raíces precisamente en el catolicismo que definía su vida. Como era habitual en aquellos tiempos, en jóvenes con inclinaciones humanistas, Eyzaguirre estudió Derecho en la Universidad Católica de Chile, después de haber sido alumno del Liceo Alemán de la capital. No obstante, finalmente no se dedicó ni a los códigos ni a los tribunales, sino que optó por los libros de historia, los documentos añosos y las salas de clases y sus estudiantes, para desarrollar su pasión por la historia y por la formación de la juventud. En su propia formación influyeron figuras como el jesuita Fernando Vives, en aquellos años maestro de muchos en el pensamiento social cristiano. También el sacerdote Juan Salas Infante, a quien debo mi fe, recordaría Eyzaguirre. Así como numerosas lecturas, entre las que destacaba el francés Léon Blois, un notable autor cuya fe animaba a la búsqueda de la santidad y a vivir la pobreza evangélica. También se podría mencionar al español Ramiro de Maeztu y su influyente defensa de la hispanidad, y a otros tantos autores que fueron formando la cultura del joven. En cuanto a su pensamiento, el Jaime Eyzaguirre de la década de 1930 formó parte de la Liga Social, junto a otras figuras como Julio Filippi, Alfredo Bowen, Roberto Barahona, Clemente Pérez y otros. La Liga publicó una revista muy interesante y con un título que tendría otras evocaciones. Se llamaba Falange. Si bien miraba los problemas sociales y políticos con interés, Eyzaguirre y los miembros de la Liga Social estaban muy distantes de la política práctica. De hecho, se le atribuye al historiador una frase tan dura como ilustrativa, refiriéndose a una eventual participación de él en política activa. Alguien tiene que meter las manos en el agua sucia, pero ¿por qué habría de ser yo?, pensaba Eyzaguirre. La propia Liga se rebeló ante una eventual obligatoriedad de tener que participar en política. Los criticaban de hecho por su abstencionismo y del deber que existiría, deber supuesto por cierto, de hacerlo dentro del Partido Conservador, lo que llevó a sus miembros a escribir una carta a Roma consultando a la Santa Sede sobre el particular. El cardenal Eugenio Pacelli les dio la razón a los ligueros, reforzando la libertad de los católicos de pertenecer a un partido político, a otro o a ninguno. En esos años también comenzó la vida de Jaime Eyzaguirre como historiador y como intelectual católico, cuyas características principales mantendría hasta su muerte en 1968. Además de su labor propia y más obvia, de hacer clases y conferencias, de investigación y de publicaciones, el maestro destacó como un gran promotor de empresas culturales, de las cuales nacieron dos precisamente en aquellos años. Una de ellas fue la revista Estudios, que comenzó a publicarse en septiembre de 1932, en tiempos de crisis, pero también de convicciones. La otra fue el Boletín de la Academia Chilena de la Historia, cuyo primer número nació en 1933. Si este último, el Boletín, era una publicación de investigaciones históricas, Eyzaguirre debe haber escrito unas 40 en sus páginas, además de contribuir a su continuidad, cuya vigencia se extiende hasta hoy. La primera, es decir, Estudios, tenía un sentido más amplio y podría considerarse como una revista de cultura y pensamiento católico, a través de diversas perspectivas, como el arte, la historia, la literatura, el pensamiento político y la filosofía, que deberemos revisar en otra oportunidad. Si bien no alcanzó a completar un cuarto de siglo de vida, la verdad es que Estudios logró convocar a numerosos autores destacados, muchos de ellos motivados precisamente por el liderazgo y el carisma del propio Eyzaguirre. En esos primeros años el joven historiador
adhirió al corporativismo católico, que había tenido un impulso con la publicación de la encíclica Quadragésimo Anno del Papa Pío XI en 1931. Me parece que es necesario hacer dos consideraciones al respecto. La primera es que pese a sus adherentes y al momento histórico de entreguerras, el orden corporativo nunca tuvo una propuesta concreta u operativa a nivel nacional. La segunda, como ha explicado el historiador Gonzalo Larios, es que se trataba de una fórmula en la que la organización económica y social se expresaría desde abajo hacia arriba, desde la sociedad, y no buscaba vertebrar desde arriba un nuevo Estado todopoderoso, como lo estaba haciendo, por ejemplo, en contra de esta posición, el fascismo en aquellos años. Con todo, el corporativismo fue una fórmula que quedó más en la ilusión y los buenos deseos que en la realidad práctica, pues nunca se aplicó. El otro aspecto clave de su pensamiento fue la hispanidad, que asumió con devoción filial y entrega, siendo reconocido y publicado en la propia España de entonces. Soy hispano, decía Izaguirre, y no hispanista, que es actitud del extraño que admira desde fuera los rasgos de la cultura ibérica. Ser hispano para el chileno es signo de filiación, no de postura servil o imitativa. Ese artículo lo tituló Hispanoamérica del Dolor y apareció en el número 133-334 de febrero y marzo de 1944 de Revista Estudios. Dicho sea de paso, el número se agotó y fue reproducido en 1955 por la misma publicación. Luego ha sido publicado en un libro que lleva el mismo nombre, que circula por Editorial Universitaria. En ese texto de Revista Estudios, Jaime Izaguirre reproduce un poema del poeta español León Felipe, que parece un verdadero programa, no solo por cuanto rechaza la doctrina de la lucha de clases, sino también porque es una afirmación del sentido sobrenatural de la vida y la historia, una forma de hacer mejor la existencia en este mundo y también un llamado a la vida eterna. Conviene leer alguna de esos versos de León Felipe que aparecen en esta revista Estudios. Hay que salvar al rico, hay que salvarle de la dictadura de su riqueza, porque debajo de su riqueza hay un hombre que tiene que entrar en el reino de los cielos, en el reino de los héroes. Pero también hay que salvar al pobre, porque debajo de la tiranía de su pobreza hay otro hombre que ha nacido para héroe también. Hay que salvar al rico y al pobre. Hay que matar al rico y al pobre para que nazca el hombre, decía el poema de León Felipe, reproducido por Jaime Izaguirre. Algunos autores como Carlos Ruiz y Renato Cristi destacan el carácter conservador de Izaguirre en su conocido estudio sobre el pensamiento conservador en Chile y lo ubican junto a figuras como Alberto Edwards y Francisco Antonio Encina. Otros, entre ellos su discípulo Gonzalo Vial, enfatizan en cambio el pensamiento social de Izaguirre y su compromiso en este ámbito, en un estudio que fue publicado en la revista Dimensión Histórica de Chile, allá por los años 80. También Izaguirre forma parte del excelente libro de Diego González Cañete, Una revolución del espíritu, donde analiza figuras como Eduardo Frei Montalva, Mario Góngora y el propio Izaguirre, dando especial importancia a la primacía de lo espiritual en el joven historiador. Ricardo Krebs, por su parte, valoraba una doble dimensión de Izaguirre. Lo consideraba uno de los grandes historiadores chilenos que había roto con las formas de interpretación propias del siglo XIX, pero además relevaba su dimensión católica como un factor decisivo de su vida. Por cierto, como toda figura influyente y con posiciones marcadas, Izaguirre también tuvo variados detractores durante su vida, e incluso después, que criticaron que tendría un carácter aristocrático, sus prejuicios hispanistas, que influirían en su obra y que su fe católica lo nublaría. No obstante, me parece que hay un rango dominante que vale la pena considerar y destacar, especialmente como lo hacen quienes lo trataron. Lo conocieron de cerca y se formaron con Jaime Izaguirre. Es su carácter magisterial, su profunda vocación por la formación de jóvenes, ciertamente para la historia, pero también para la vida, no solo esta, también la vida eterna. En efecto, desde la década de 1930, a través de revistas y clases, y en las décadas siguientes en reuniones formales o en conversaciones personales, incluso en largas caminatas, como recordarían algunos que lo acompañaban hacia su casa, Jaime Izaguirre logró formar a numerosos y valiosos discípulos que destacarían posteriormente en las comunicaciones, la historia, la vida religiosa o incluso en la política. Después de todo,
e Izaguirre estaba convencido que era necesario desafiar personalmente al individualismo, al materialismo y a otras tantas desviaciones del siglo XX. Ellas debían ser enfrentadas con pasión, con fe y con una decidida entrega personal. Que estén muy bien. Nos vemos.